Empezamos la clase con un buen gesto, ¿sí? Que es apagar el aparatejo este. Estamos en clase, estamos en reunión, que nadie nos interrumpa. Las interrupciones tienen que ser de ustedes, mías, del Señor, y no ajenas. Antes de comenzar, una aclaración administrativa. Hubo una modificación en la fecha de la última evaluación. Reunidos mis colegas, con mis colegas hubo alguna modificación de calendario y el tercer parcial pasó al 11 de julio. Se adelantó una sesión. 11 de julio es el tercer parcial. Sí, condicional, sí, podemos llevar adelante el calendario de este trimestre como estaba previsto. Bien, retomo entonces la clase anterior. Quise mostrarles cómo se describe el movimiento circular de una partícula. Entonces, para describir el movimiento circular de una partícula, que como su nombre lo indica, es una trayectoria circular a la que voy a referir a un sistema de coordenadas cartesianas, la partícula se mueve sobre la circunferencia de radio R. A R le voy a poner un sombrero de vector porque es el vector posición de la partícula. El vector posición de la partícula, conforme pasa el tiempo, cambia de posición, pero no de módulo, porque la trayectoria es circular. Entonces, el vector posición de la partícula tiene la particularidad que tiene módulo constante. O sea, el módulo del vector posición en un movimiento circular para una partícula es una constante, no cambia. ¿Eso quiere decir que no cambia el vector? No, de ninguna manera. El vector cambia permanentemente porque la partícula rota y el ángulo que forma el vector con la dirección positiva del eje X, el ángulo polar, si yo quiero representar el vector en coordenadas polares, daré el módulo, que es constante, y el ángulo que forma con la dirección positiva del eje X. Lo que es característico del movimiento circular es que el módulo es constante y el ángulo que forma con la dirección positiva del eje X es una función de t. O sea, vamos a enfatizarlo así, phi es una función del tiempo, el ángulo polar. Como este movimiento en polares tiene una variable constante y la otra es función del tiempo, parece atractivo describirlo en términos de estas variables, en coordenadas polares. Efectivamente, eso hice la clase anterior. Phi es un ángulo que siempre va a estar medido respecto a la dirección positiva del eje X en el sistema natural de medida que son los radianes. Radian es la palabra que recuerda que es un número resultado, la medida del ángulo. Phi es el número que resulta de hacer el cociente entre la longitud de un arco arbitrario y el radio de ese arco, o sea, phi es el cociente, así se lo define, de S a R, y al ser el cociente de dos longitudes, termina siendo una unidad, un número real, al cual se le da el nombre de radianes. Para ese movimiento, yo hice la definición de la velocidad angular como la derivada de la posición angular con respecto al tiempo
y mostré que esa velocidad angular, debido a la relación que tiene el ángulo con la distancia recorrida a lo largo de la trayectoria, que esa velocidad angular veces r es el módulo de la velocidad lineal de la partícula. Definí también una aceleración angular como el cambio de la velocidad angular, el cambio instantáneo de la velocidad angular, con lo cual, a su vez, me quedó definida una aceleración tangencial, que la llamé tangencial, que es igual a alfa r. Estos fueron mis resultados de la clase anterior. Todo bien, pareciera que es una reedición de un movimiento unidimensional, solo que la trayectoria no es rectilínea, es una trayectoria circular, curva, y dentro de lo curva es circular, y que entonces se puede definir con esta posición angular, con el cambio instantáneo de la posición angular, con el cambio instantáneo de la velocidad angular, y hacer una cinemática unidimensional, simple, convencional, como hicimos cuando prácticamente se inició el curso de Física 1111 y se vio un caso particular de la cinemática, que es la cinemática en una dimensión. Esto también es cinemática en una dimensión, pero es una dimensión angular. Todo estaría terminado si no fuera porque la física requiere indicadores vectoriales del movimiento. Y esto es escalar. Está bien, es cómodo, es ingenioso, pero esto es escalar. En un lenguaje coloquial diríamos que esto tiene patas cortas y no nos va a llevar muy lejos. ¿Por qué no nos va a llevar muy lejos? No nos va a llevar muy lejos porque la ecuación central, medular, de la mecánica es esta. En la ecuación que determina cómo va a progresar el movimiento de esta partícula cuando se actúa sobre ella con estos agentes externos, que se llaman fuerzas, que son vectores. Entonces, como la ecuación central, medular, básica de la dinámica es esa descripción no se acopla. Entonces, es necesario, para poder aplicar esto a ese caso, que el resultado de las acciones exteriores que están acá, llamadas fuerzas, suma, porque puede haber más de una, que van a dar como resultado el cambio de movimiento de la partícula. Es necesario que ese cambio de movimiento de la partícula sea descrito con algo vectorial y no de manera escalar. Eso puede ser útil, pero es escaso. Entonces yo necesito una descripción vectorial del movimiento circular. ¿Me voy a olvidar de esto? No, para nada. Para nada. Cuando lo necesite lo usaré, pero esto no es suficiente. Entonces vamos a ver si puedo hacer una descripción vectorial. ¿Qué debería hacer? Debería volver al indicador básico de la posición de una partícula, que es el vector posición, R. El vector posición no es constante, no, claro que no. Lo único constante es su módulo. El vector posición rota. Quiere decir que para encontrar indicadores vectoriales, yo tendría que definir o encontrar una expresión de la velocidad que fuera la derivada de este vector, para luego pasar a una expresión de la aceleración que fuera la derivada de la velocidad, como hemos hecho siempre. Ahora,
¿Cómo hago para derivar un vector? En realidad, este es un vector que rota. Quiere decir que su derivada no va a ser nula, porque el vector cambia. Y la derivada es medida de los cambios. Se puede hacer de una manera operacional simple y rápida, que es definiendo vectores rotantes, o bien de una manera más simple todavía, que es pasar por el momento a una descripción cartesiana. Este vector posición tiene componentes cartesianas x de t y y de t. Claro, son las componentes de ese vector posición. O sea que a R lo puedo escribir como x de t en i más y de t en j, donde i y j son los vectores unitarios que dirigen el espacio o vectores unitarios en la dirección de los ejes coordenados. Creo que esto no tiene ninguna dificultad conceptual. ¿Cuánto vale este x de t? X de t, la coordenada x, o bien la componente horizontal del vector posición, tiene una relación directa con este ángulo, que es lo que está cambiando. Este x de t es la proyección del vector posición en el eje x, o sea que vale r por el coseno de phi. Y y de t, como todos sabemos, es un triángulo rectángulo elemental, es r seno de phi. Paso importante este, porque me permite relacionar variables cartesianas con variables polares. Bien. Entonces ahora sí me resulta fácil derivar este vector, porque este vector en cartesianas tiene componentes que son constantes en el tiempo. Los vectores unitarios i y j son constantes en el tiempo. Entonces si yo derivo este vector, que es muy fácil, me va a quedar que la derivada del vector posición respecto del tiempo es igual a la derivada de x respecto del tiempo, que es menos r seno de phi por d phi a dt en i. Cuando yo entre con el operador derivada acá, voy a encontrarme con esto. Voy a derivar la componente x del vector posición, que está multiplicada por un vector constante que queda allí sin modificación, y la derivada de esto es la del coseno elemental, es menos el seno, por r seno de phi. Fíjense que este r es una constante. ¿Por qué? Porque es un movimiento circular. O sea que no he derivado r, porque r no cambia. O bien, su derivada es nula. Muy bien, entonces esa es la derivada de una componente más la derivada de la otra. Me va a quedar r por la derivada del seno, que es el coseno, por la derivada interna de phi a dt en j. Esto lo podemos sacar. Y esto lo podemos arreglar, porque de r a dt, que lo puedo escribir con un r de phi a dt que sale factor, r de phi a dt, lo puedo escribir como factor de menos el seno en i más el coseno en j, donde este phi es la posición angular de la partícula. Obviamente es una función del tiempo, aquí está su derivada. Y ahora voy a reinterpretar. ¿Qué es de r a dt? Por definición, es el vector velocidad. Es el cambio diferencial del vector posición. Esto es el vector velocidad, lo cual me da mucho ánimo, porque quiere decir que estoy bien. Soy capaz, partiendo de la posición, de llegar a una expresión para la velocidad.
Ajá, ¿y cuál es esa expresión para la velocidad? Tengo un factor aquí que es R constante de phi a de t. ¿Qué era de phi a de t? Era la velocidad angular. La velocidad angular que se conectaba naturalmente con el módulo, lo borré, el módulo de la velocidad lineal. Quiere decir que me queda R omega por este vector menos el seno de phi en i más el coseno de phi en j. Ok. Estoy contento con mi resultado, porque miren lo que dice. Dice que el vector velocidad, vector, tiene módulo R omega multiplicado por esto. Pero esto, ¿qué módulo tendrá? Vamos a ver qué módulo tiene esta cosa. Esta cosa es un vector de componentes menos el seno en i más el coseno en j. ¿Qué módulo tiene? La raíz cuadrada de menos el seno de phi al cuadrado más el coseno de phi al cuadrado. Y eso me da 1. Está bien bueno esto, porque esto me da módulo 1. Quiere decir que el vector velocidad tiene módulo omega r y tiene esta dirección. ¿Y cuál será esta dirección? Vamos a ver, si quisiera proceder de manera matemática, diría, vamos a hacer el producto escalar de este vector por este vector. Recuerden que el vector R se puede escribir como R coseno de phi en i más seno de phi en j. Si yo hago el producto escalar del vector R por el vector V, ¿qué me va a dar? Vamos a hacerlo acá. R escalar V. Eso va a ser el producto de los módulos R por omega R por el producto escalar de coseno de phi en i más seno de phi en j por menos seno de phi en i más coseno de phi en j. ¿Y eso cuánto me va a dar? Menos seno por coseno me va a quedar menos el seno por el coseno. Y la otra componente, recuerden que el producto escalar se multiplican los vectores componente a componente. A escalar b, ax por bx más ay, b sub y. Bien, entonces, menos seno por el coseno más seno por el coseno. Ok. Como ustedes pueden ver, esto da 0. Quiere decir que en el movimiento circular, de manera totalmente general, esto dio 0. Yo no lo sabía antes, porque mi descripción anterior era totalmente escalar. ¿Qué quiere decir que R escalar B sea 0? Que R y B son perpendiculares. Tenía idea de que me iba a dar así. ¿Por qué? Bueno, porque yo sé que el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Pero acá lo tengo demostrado. En este movimiento circular, el vector posición está en la dirección radial y el vector velocidad, como corresponde, es tangente a la trayectoria. Son ortogonales entre sí. Muy bien. Entonces empiezo a ver algo que me va a ayudar. Y es la presencia o la existencia de este vector que ya mostré que tenía módulo 1. Bueno, en realidad lo mostré aquí, que tiene módulo 1. Y aquí también lo puedo mostrar, porque el módulo de esto es la raíz cuadrada del coseno cuadrado de phi más el seno cuadrado de phi.
Y eso da 1. Quiere decir que esto tiene módulo 1. Quiere decir que el vector R tiene módulo R. Y el vector D tiene módulo R omega. Entonces, a este vector de módulo 1 le voy a dar nombre. Y lo voy a llamar R sombrero, R sombrerito. ¿Qué es ese R sombrerito? Ese R sombrerito es un vector de módulo 1 en la dirección del vector radial. Y acá me va a aparecer otro vector que no es igual, que es perpendicular. ¿Por qué es perpendicular? Y porque esto escalar aquello da 0. Esto también es otro vector de módulo 1 y lo voy a llamar phi sombrerito. Y a esos vectores R sombrerito y phi sombrerito se los llama los vectores unitarios polares. Son particulares porque fíjense que no son constantes. R sombrerito es un vector unitario en la dirección radial y phi sombrerito es un vector unitario en la dirección tangencial, pero fíjense que esos vectores unitarios giran con la partícula, o sea, no son constantes. Porque R, el vector posición, está siempre indicando dónde está la partícula, y entonces R sombrerito, este vector unitario en la dirección radial, gira con R, y phi sombrerito, vector unitario en la dirección tangencial, gira con la velocidad. Y estoy contento y voy bien porque acabo de encontrar descripciones vectoriales para el vector posición, para el vector velocidad. Entonces, hasta aquí vamos a resumir un poco a qué llegué. Llegué a escribir R como su módulo en la dirección radial. El vector R unitario tiene por componentes el coseno de phi en I más el seno de phi en J. Y derivando el vector posición, aparece el vector velocidad con módulo omega R en la dirección phi unitario. En esta universidad, bueno, phi unitario, donde phi unitario es igual a menos el seno de phi en I más el coseno de phi en J. ¿Qué es esta expresión del phi unitario? Es la expresión cartesiana de un vector que es perpendicular al vector radial y que tiene módulo 1. Estos vectores unitarios, R, phi, que nos van a ser utilísimos para describir la rotación de los rígidos en una semana, a veces en esta universidad se los conoce con el nombre de E sub R y E sub phi. Es probable que si ven algún texto de algún colega mío, los vean con el nombre E sub R, E sub phi. Es nada más que un cambio de nombre. Pero es una notación que aquí en el departamento de física se ha usado mucho. Entonces no puedo menos de recordársela. Muy bien, entonces resulta que en mi movimiento circular el vector posición tiene módulo constante, obvio, acá está. Está a lo largo de una dirección radial con módulo constante. El vector velocidad no es constante en principio, ni en módulo ni en dirección. Claro que no. Está siempre en la dirección phi. Sí, pero la dirección phi es una dirección variable, porque es una dirección tangente a la trayectoria, como debe ser el vector velocidad, ¿ah?
Y el módulo del vector velocidad puede ser constante o no, depende de omega. Si omega es constante, v tendrá módulo constante, pero nada más que el módulo. Y aquí estoy poniendo en evidencia algo importantísimo, que la descripción vectorial lo muestra inicialmente. Ni el vector posición ni el vector velocidad son constantes. ¿Por qué no? Porque son funciones a través de R sombrero y phi sombrero del ángulo phi, que es variable. Muy bien, R siempre es constante en módulo, no cabe duda, y V puede o no ser constante. Muy bien, y entonces ahora voy a seguir con mi descripción cinemática. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer ahora para continuar la descripción del movimiento? ¿Qué harían ustedes? ¿Por qué derivar la velocidad? Ajá, ¿y después qué hago? ¿Derivo la aceleración? ¿Por qué no? ¿Por qué no voy a derivar la aceleración? Porque derivar es fácil, uno puede seguir derivando. Es divertido derivar, lo que no es divertido es integrar, que es difícil. ¿Por qué no voy a seguir derivando? No voy a seguir derivando, salvo que me divierta mucho derivar, porque la ecuación central, medular, clave de la física relaciona lo que le hago al sistema con la aceleración, no con sus derivadas. Entonces, con la aceleración paro, porque el sistema recibe la acción exterior y se acelera, y eso depende de la derivada segunda de la posición. Así que no tengo ninguna razón física que no sea que me divierta derivar para seguir derivando. Pero sí tengo que llegar aquí. Entonces, para llegar aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar la velocidad. ¿Para qué? Para calcular la aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. La derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ojo ahora, porque voy a tener que derivar dos términos. La velocidad angular puede o no ser constante. Esto es el módulo del vector posición, que sí es una constante, y esto no lo es, este vector unitario. Claro que no, porque cambia su dirección. Es de módulo constante. Este siempre tiene módulo 1, este también, pero no lo son. Entonces, para derivar de B a dt, voy a derivar omega R phi más omega R por la derivada de esta cosa, por d phi a dt. Y ahí me aparece la derivada de un vector, pero no tengo por qué tenerle miedo a la derivada de ese vector, pues ese vector lo tengo expresado en términos de vectores unitarios constantes. Bueno, vamos a derivar eso que me queda. Esta derivada yo ya la tenía definida. Es el cambio de la velocidad angular. Era alfa, la aceleración angular. Entonces esto queda alfa r en la dirección tangencial phi más omega r por la derivada de phi a t. Tengo que derivar este término. La derivada de menos el seno es menos el coseno por la derivada interna. La derivada del coseno es menos el seno por la derivada interna. O sea que eso me va a quedar menos el coseno de phi por d phi a dt en i menos el seno de phi por d phi a dt en j. Bien. Entonces voy a ordenar un poco eso y me va a quedar alfa r en la dirección phi más nada. Voy a sacar este menos factor y me va a quedar esto de phi a dt es omega, que sale factor, y el menos también sale factor. Entonces, cuando saque el omega
y saque el menos, me va a quedar el coseno en I más el seno en J. Pero eso es precisamente R.